Mayores genocidas, los gobernantes contemporáneos más sanguinarios. Con este vídeo vas a conocer quiénes han sido los mayores dirigentes genocidas de la historia contemporánea. Y casi todos tienen muchos rasgos en común. Vamos a conocerlos. En nombre del pueblo han asesinado a millones de habitantes de sus propios países y casi siempre sin haber una guerra de por medio. Pero lo realmente curioso es que muchos de ellos son considerados todavía héroes por parte de muchas personas. Y estos serían los datos principales resumidos en los siguientes gráficos. Si alguien pensaba que era Hitler, se equivoca, porque el campeón del siglo XX es el líder chino Mao Zedong con 75 millones de víctimas, aunque China es el país más poblado del mundo. Por eso, si analizamos los datos desde el punto de vista de población, el país que más ha sufrido ha sido Camboya, con más de una cuarta parte de su población fallecida. En resumidas cuentas, una auténtica barbaridad. Aquí puedes ver los habitantes que tenía cada país en la época estudiada, las víctimas de los dictadores y el porcentaje total sobre la población. Japón y Bélgica no se han incluido ya que la mayoría de los fallecidos eran de otro país, China y República Democrática del Congo para ser más exactos, y en la Alemania nazi gran parte de las víctimas pertenecían a países ocupados. Y aquí puedes ver el top 10 ordenado de mayor a menor. En 10º lugar está Yakubu Gowon, militar y presidente nigeriano. Este será recordado por la represión del pueblo Igbo al emprender una cruenta batalla contra esta etnia por su intento de independizar Biafra del resto de Nigeria. Las muertes aumentaron especialmente al impedir que entrara la ayuda humanitaria internacional al país. Y lo curioso es que a pesar de ser derrotado por un golpe de Estado, en la actualidad desempeña un papel representativo como antiguo hombre de Estado. Muy cerca de él le sigue Mengistu Haile Mariam, militar y presidente de Etiopía, que en la actualidad vive en el exilio en Zimbabue, acogido por su amigo Robert Mugabe. Tras proclamar un estado autoritario marxista-leninista, colectivizó todos los bienes imitando a la realizada por la Unión Soviética e inició una sangrienta purga de todo aquel que se le oponía. Además, comenzó una guerra civil contra los separatistas eritreos. El gobierno etíope no ha sido capaz aún de conseguir su extradición por genocidio. En 8º lugar tenemos a Kim Il-sung, líder supremo de Corea del Norte y creador de la ideología Juche. Sí, como lo ves, es el abuelo del actual jefe de Estado Kim Jong-un, y tanto abuelo como padre y nieto han creado la primera dinastía comunista de la historia. Realizó toda una serie de purgas y encarcelamientos en campos de trabajo para limpiar el país de cualquier tipo de sublevación. ¿Y en qué consiste la ideología Juche? Pues significa que los propietarios únicos de la revolución y la construcción posterior son las masas, pero es totalmente falso. En realidad, él mismo era el único propietario del país, dándoselo posteriormente a su hijo y a su nieto. Subiendo un escalón más encontramos a Pol Pot, el líder camboyano de los Jemeres Rojos. Pol Pot llevó a cabo una política de reubicación de la población de los principales centros urbanos hacia el campo, donde volvieron a cultivar la tierra como principal fuente de sustento, y además ordenó quemar cualquier indicio de desarrollo como los automóviles, la maquinaria o los medicamentos. Inició matanzas de todo disidente al régimen o de cualquier intelectual. La locura llegó al punto de asesinar a personas por el simple hecho de hablar un segundo idioma o usar anteojos. Y lo curioso es que la mayoría de víctimas pertenecían a su propia etnia, la Jemer. En resumen, que posee el triste récord de haber asesinado a la cuarta parte de la población de su país. En el puesto número 6 está Ismail Enver Paşa, oficial otomano y líder de la revolución de los jóvenes turcos. En 1914 el ejército turco cayó derrotado a manos de los rusos y Enver culpó a los armenios de ello, ordenando matar y encarcelar a un gran número de ciudadanos de esta etnia. Por si fuera poco, también fue responsable del genocidio armenio. Su objetivo era deportar a todos los grupos étnicos extranjeros de religión cristiana del imperio, en especial el colectivo armenio. Pero su brutalidad también la padecieron los asirios y los griegos pónticos.
Ya en el ecuador de la lista tenemos a Hideki Tojo, militar y primer ministro del Japón imperial. Dos fueron sus principales hazañas. La primera, ser el artífice intelectual de la invasión japonesa de Manchuria. En esa región de China, el ejército japonés cometió barbaridades contra la población civil. Y la segunda ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras fue primer ministro, en los territorios ocupados por el ejército japonés se realizaron numerosos crímenes de guerra, tales como la ejecución de prisioneros o el empleo de armas químicas y biológicas. Leopoldo II de Bélgica ya da un salto cualitativo superando la triste barrera de los 10 millones de víctimas, 15 para ser más exactos. Y lo curioso del segundo de los reyes belgas es que será recordado por ser el único propietario del Congo, que lo explotó como si fuese una empresa privada, o dicho de otra forma, que era el dueño absoluto del Estado Libre del Congo. Se trataba de un territorio por explorar con grandes riquezas como el caucho, y para recolectarlo usaba mano de obra nativa. Se cree que la población congoleña quedó reducida a la mitad por culpa de los asesinatos, el hambre, el agotamiento, las enfermedades y el desplome de la natalidad. Además, al ser una tierra muy rica en minerales, usaba a los nativos como esclavos en las minas de la zona, sometiéndolos constantemente a tratos totalmente inhumanos. Ya en 1906, bajo la presión internacional, aceptó transferir el Estado del Congo al Parlamento belga, pero las negociaciones duraron hasta 1908. Eso sí, el rey negoció una compensación de 50 millones de francos por ceder el territorio, y este dinero lo reinvirtió en propiedades de la Riviera francesa. La tercera posición del podium de los malvados del siglo XX la ocupa Adolf Hitler, canciller alemán iniciador de la Segunda Guerra Mundial y líder del partido nazi. Fue el artífice del Holocausto, esto es, el asesinato de grupos raciales diferentes al germánico, principalmente judíos, además de opositores, políticos, grupos religiosos o enfermos mentales. A todos ellos los recluyó previamente en campos de concentración. Y por si fuera poco, además de todo esto, Hitler ordenó represiones brutales en los países conquistados, matando a los posibles opositores o a cualquiera que no tuviese su ideología. Como contrapartida diremos que poseía un gran carisma y una capacidad de oratoria impresionante. De hecho, fue el creador de la propaganda moderna tal y como la conocemos hoy en día. Una puntualización muy importante: entre estos 17 millones de víctimas no están incluidos los alemanes caídos en la Segunda Guerra Mundial, tanto civiles como militares. El subcampeón es Joseph Stalin, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. A principios de su mandato realizó una colectivización consistente en la expropiación de tierras, provocando la consiguiente hambruna en Ucrania. A este hecho se le conoce con el nombre de Holodomor. Pero lo más famoso en su etapa fueron las purgas, y estas consistían en deportaciones, persecuciones, asesinatos, limpieza étnica, etc., a todo aquel sospechoso de ir contra el régimen. Por si fuera poco, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ordenó toda una serie de represiones brutales en los países bálticos, es decir, Estonia, Letonia y Lituania. Y uno de sus proyectos clave fue la eliminación de los judíos del país, que afortunadamente no se llevó a cabo gracias a la repentina muerte de Stalin. Era tan sanguinario que ni sus médicos se atrevieron a ayudarlo en su lecho de muerte. Y en la cúspide del podium está Mao Zedong, máximo dirigente del Partido Comunista y de la República Popular China, que se alzó con la victoria tras una guerra civil. Lo que se conoce como el Gran Salto Adelante fue un plan económico alternativo al modelo soviético basado en la industrialización y el abandono de la agricultura. Pero debido a ello, la hambruna se generalizó por todo el país, con especial incidencia en el mundo rural. Por otro lado, en 1950 invadió el Tíbet, anexionándose este país. La represión a la oposición también fue durísima. Además, fue el ideólogo de la Revolución Cultural, una doctrina que se basaba en imponer a sangre y fuego las ideas comunistas. Las víctimas fueron la clase intelectual y dirigente. Pero curiosamente, el ejército eliminó a los grupos revolucionarios que creó 2 años antes el propio Mao. En resumen, que lo más destacado de este gobernante es que casi todas las víctimas durante su mandato lo fueron en periodo de paz.
¿Y cuáles son las características comunes de todos ellos? Pues vamos a analizarlas a continuación. La primera es que todos son hombres y casi todos tomaron el poder por las armas. Pocas de las muertes ocurridas fueron en periodo de guerra. Casi ninguno fue juzgado por sus crímenes. Todos prometieron al pueblo mejoras, pero estas solo fueron para ellos y su séquito, y ninguno cumplió sus objetivos presuntamente altruistas. Muchos de ellos son considerados todavía héroes nacionales por parte de la población. Todos estuvieron ayudados por el ejército y por ciertos sectores influyentes del país. Y por último, muchos iniciaron purgas contra grupos raciales, sociales o religiosos. Por consiguiente, nos podríamos hacer una pregunta: ¿sale a cuenta ser un dictador? Pues tristemente sí, y ahora vamos a saber por qué. De los 10, tan solo Hitler se suicidó antes de ser capturado, Hideki Tojo murió ahorcado, Enver Baya en acto de guerra, y Pol Pot falleció siendo prisionero de su propio ejército. Por tanto, ha habido un 70% de impunidad. La mayoría soltaba el consabido discurso de que gobernaban para ayudar al pueblo, pero realmente lo mantenían en la miseria mientras ellos vivían a cuerpo de rey. Muchos son considerados en su país como auténticos héroes nacionales. Y, desgraciadamente, la historia no les ha tratado como realmente se merecen. Por eso, muy a nuestro pesar, los números dicen que sale a cuenta ser un dictador. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.